¿Quién me dice que es el Espíritu Santo? Alguien que diga cualquier cosa, alguna definición que se le venga a la mente. Dador de vida. Dador de vida. Otra definición. El amor del Padre y del Hijo. El amor del Padre y el Hijo. Qué bonito. Por aquí, ¿alguien? Ya dijeron dador de vida, el amor del Padre y del Hijo. Otra definición que se les ocurra del Espíritu Santo. La luz que debemos tener en nuestras vidas. La luz que debemos tener en nuestras vidas. Qué bonito. Quien nos guía. Quien nos guía. Muchas características del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, es un poco complicado y es normal, es difícil definir esta hermosura, ese dibujito que ustedes ven ahí. Es un poco complicado. Una vez un niño dijo en un colegio, el Padre, el Hijo y la paloma. Y para nosotros muchas veces esa paloma no representa mucho. Sí, la paloma viene, pero no la sentimos. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que uno habla muy bien del Padre y del Hijo, pero ¿y la paloma? Como ese signo es a veces difícil de entender y nos pasa a todos. Entender el misterio de la Santísima Trinidad no es fácil. Pero para eso está precisamente la paloma. Precisamente está el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a nosotros. ¿Cuándo viene a nosotros el Espíritu Santo? Cuando nos bautizan. Qué bonito. Y un sacerdote decía que ahora esperamos a bautizar a nuestros niños cuando ya tienen como unos mesecitos, porque es que se ven tan feitos, o los esperamos a que ya caminen, no, para que salgan en la foto y en el pastel y no sé qué. Qué bueno que pensáramos como la mamá de la Madre Laura, de la Santa Madre Laura. Ella ni siquiera se dignó a amamantarla hasta que no se la presentara a Jesús. Y ya el resto de la historia la conocen, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Si el mayor regalo es el Espíritu Santo, estamos dejando que pasen el tiempo y el tiempo y el tiempo. ¿Y el Espíritu Santo qué? Ese Espíritu Santo que recibimos en el bautizo, ¿cuándo más lo recibimos? En la confirmación. En la confirmación, ¿cuándo más? En los sacramentos, ¿sí? Y cuando hacemos oración, ¿ustedes creen que viene el Espíritu Santo? Creo que sí, ¿cierto? Sí, lo llamamos. Bueno, dicen por ahí que una manera más fácil de explicar qué es el Espíritu Santo es haciendo oración y pidiendo Espíritu Santo. Es la manera más fácil. Es difícil. Nosotros en todo el tema de la renovación carismática hablamos de retiros, hablamos de qué es el Espíritu, seminarios de vida en el Espíritu. ¿Sí han escuchado? De los seminarios de vida en el Espíritu y toda una cantidad de teoría. Pero la manera más fácil de explicar el Espíritu Santo es orando y pidiendo el Espíritu Santo, abriendo el corazón y dejando que actúe, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unas características. Bueno, y otra cosa. ¿Ustedes creen que en nuestra iglesia está el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta o cómo creen que se encuentra el Espíritu Santo en nuestra iglesia? De hecho, alguien por ahí decía, pues es que el Espíritu Santo fue el que creó nuestra iglesia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Fuimos guiados por el Espíritu Santo y a partir de Pentecostés nacieron todos los sacramentos que tenemos hoy en día. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Sí se acuerdan? Estaban reunidos todos los apóstoles, todos, ¿sí? Judas también. No, porque estamos. Muy bien, pero estaba el reemplazo, ¿cierto? ¿Quién era el Bacar de Judas? ¿Sí lo recuerdan? Marta.
Matías. ¿Sí se acuerdan que estaban todos reunidos y estaba incluso el backup, que era Matías, el reemplazo? ¿Y quién más estaba en Pentecostés? La María. La Virgen María. Entonces, ¿ustedes qué creen? Nuestra mamita, el Espíritu Santo, todos reunidos. Llega un trueno, un soplo, ruido. ¿Sí recuerdan toda la historia? Imagínense. Y llegó el Espíritu Santo. ¿Será que llegó así como una palomita? Llegó en lenguas de fuego En lenguas de fuego. ¿Y qué pasó el Espíritu Santo? ¿Qué nos dejó? ¿Qué legado nos dejó? Bautizar, perdonar los pecados, predicar el Evangelio. ¿Y todo esto qué es? Y hacen parte de nuestra iglesia evangelizadora. Entonces, ¿el Espíritu Santo está o no está en nuestra iglesia? Indudablemente. O sea, no lo podemos negar. Incluso cuando oramos el credo, ¿qué decimos? Creo en el Espíritu Santo. Me acordé de algo. Un amigo con el que íbamos a misa, él siempre decía: yo rezo el credo ciertas partes y hay otras partes que yo me quedo callado porque yo no creo. Y yo le decía, bueno, poco a poco. Y hoy en día no se imaginan. Él decía, yo por ejemplo no digo, creo que la iglesia es una santa. Bueno, explicarle a él por qué la iglesia es santa y el santificador y el Espíritu Santo era muy complicado. No había ni rastros del Espíritu Santo en él, pero hacía el deber de ir a la misa y lloraba por él también, y la mamá pelando rodillas por él. Hoy en día ya ha entendido un poco qué es el Espíritu Santo y por qué decía que creía en el Espíritu Santo. Y es que no es fácil, una persona que va por primera vez a misa, yo creo que ni el credo se sabe, ¿cierto? Bueno, ¿qué ha pasado durante años? Empezó a surgir la Iglesia Católica o el cristianismo, llamémoslo el cristianismo. Sí, católica es un nombre muy bonito, pero ya sabemos que la palabra significa, ya saben qué significa la palabra católica, ¿cierto? Universal. Entonces, nosotros desde el inicio de la iglesia le dimos ese sentido al Espíritu Santo, ese total sentido. ¿Ustedes creen que en todo el recorrido le dimos el sentido al Espíritu Santo? Le hacíamos las novenas, así como a los santos le hacíamos las novenas, nosotros toda la vida hicimos lo mismo con el Espíritu Santo? No, ¿cierto? Y realmente le dábamos tan poco sentido y tan poca importancia al Espíritu Santo, quizás porque no lo entendíamos, o quizás porque nos parecía menos importante que Jesús, que el Padre, que María y que toda la cantidad de santos que ha habido en la historia. Entonces, ¿qué pasó? Muchos años atrás, más o menos, yo no me sé mucho las fechas, pero para eso está internet. Más o menos en el año el 9 de mayo de 1897. 1897 es mucho tiempo después de que Jesús dejó su Espíritu Santo, ¿cierto? A los apóstoles en Pentecostés. Más o menos en 1897, Elena Guerra, ¿sí saben quién es Elena Guerra? No. Elena Guerra, una beata de nuestra iglesia, tuvo ciertas diálogos o conversaciones con Jesús muy profundos, al punto que ella creía que estaba loca. Y el Señor le decía y le manifestaba, así como hacen las novenas a los santos, denle la importancia al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Señor? Como la beata Elena Guerra no le paró bolas, no le puso cuidado, no entendía muy bien, el Señor se le presentó a otra persona. Y a través de esa persona le dijo a Elena, sí, mire, yo soy el mismo, yo soy Jesús, yo soy el Espíritu Santo, el mismo que te habla a ti y el mismo que te habla a ti. Dile que saque a la luz lo que yo le he puesto en su corazón. Y a partir de ese momento, ella empezó
a hacer ciertos escritos, y más o menos en el papado de León XIII, Elena entregó unos documentos donde el Señor le hablaba al corazón y le decía: denme la importancia que me deben dar en la iglesia, o sea, en nuestra casa de hermanos de Cristo, ¿sí? Hermanos. Y a partir de ese momento, de ese papado hacia acá, se ha promovido el amor por el Espíritu Santo. Se empezaron a hacer novenas al Espíritu Santo antes de la venida de Pentecostés, porque antes no. Y ustedes saben que a partir de unos 50 años para acá, ¿qué ha pasado con la Iglesia Católica de unos 50 años para acá? ¿Qué se está celebrando este año en los 50 años? La renovación católica carismática. La renovación católica carismática. Entonces, a partir de esos 50 años hacia acá, ha sido muchísimo más fuerte el amor y el fervor que le estamos dando, la importancia que le estamos dando ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí ven tanto tiempo que dejamos pasar y nos estamos perdiendo de estos regalos y de estas maravillas? Entonces, es así como de unos 50 años para acá se ha inculcado ese amor por el Espíritu Santo en nuestra iglesia. No quiere decir que apenas lo tenemos de esos 50 años para acá y apenas lo conocemos. No, se ha fomentado ese fervor y de eso se trata todo este tema de carismas. Todo este tema de carismas. Yo siempre me acuerdo de una vez que estuvimos en un congreso carismático y pues estábamos con faldas y con camisas de la Virgen y cantando, y yo llegué a una persona y me decía: ay, ¿ustedes acá son evangélicos? Porque estábamos alabando, porque estábamos brincando. Y yo le dije: ¿tú sí sabes qué son los evangélicos? Sí, los que gritan y que no sé qué, y el Espíritu Santo. Y yo le decía: ¿y tú sabes quién es esta figurita? Y me decía: sí, la Virgen. Y yo: entonces no sabes quiénes son los evangélicos. Entonces ahí empezó algo muy extraño, porque así mucha gente nos decía: ustedes son evangélicos porque están gritando, porque están cantando. Y bueno, digamos que dentro de la ignorancia, o por decirlo así, empezaron a entender, empezaron a aprender. Y yo pienso que eso también hace parte de la evangelización y del proceso, porque si uno no evangeliza y no explica, fácilmente se pueden ir para cualquier secta, para cualquier iglesia, y hay mucha ignorancia. Realmente hay muchísima ignorancia, como decía Lina ahora. Dejé que los sacerdotes pues en los colegios le explicaran todo, y de verdad que si dejamos que la educación y nuestra fe sea dada a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños por otros, o sea, deleguemos esa labor, no creo que quede muy bien hecha. Entonces, por eso los papitos invitados a que también a sus familiares, siempre que vean la oportunidad de evangelizar, háganlo. Si tienen un baby shower, no pierdan la oportunidad y le dicen a la mamá: ay, bueno, y apenas nazca lo bautizan, así como y le explican que realmente no se pierdan de esos regalos, porque así duramos muchos siglos, y hasta que no vimos que la iglesia se estaba quedando dormida, no empezamos ¿a qué? A promover al Espíritu Santo. ¿Sí ven? Se nos iban a adelantar otros hermanitos esperados, hermanitos separados, hermanitos, bueno, tienen como muchos nombres, ¿cierto? Se nos iban a adelantar. O sea, si nosotros no nos ponemos las pilas con la renovación, mejor dicho, no creo que hubiese mucho por hablar. Bueno, todo esto y este resumen del Espíritu Santo, de Pentecostés, que llegaron una vez cuando estaban así, reunidos como nosotros, ¿cierto? Así como vamos a hacer ahora más tarde. Estamos nosotros reunidos, estamos con nuestra Madre del Cielo, y vamos ¿a qué? A esperar al Espíritu Santo. Y que este Pentecostés no sea solo de ahorita del mes de junio, porque estamos celebrando el Pentecostés. No, la idea es que este Pentecostés sea todos los días, todos los meses,
todos los años, ¿sí? Que no esperemos a que se apague nuestra llama para, ay, ¿qué será lo que está pasando? No, que todos los días pidamos Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿a qué venía con todo esto? Precisamente el Papa Juan Pablo II, él hablaba, cuando hablaba mucho de la renovación carismática, él hablaba mucho del Espíritu Santo, y él hablaba de varios aspectos, ¿sí? Hablaba del clima de Pentecostés. ¿Vieron alguna charla del clima? El clima de Pentecostés, la espiritualidad de Pentecostés, la cultura de Pentecostés y me falta uno: el clima, la espiritualidad, la cultura y el idioma. ¿De ninguno hablaron? Ah, bueno, ok, perfecto, menos mal tengo aquí de todos. Bueno, ¿qué decía el Papa Juan Pablo II? ¿Por qué envolvía como esto en esos como 4 aspectos? El clima, la espiritualidad, el idioma y la cultura. Porque si nosotros queremos vivir el Espíritu Santo, debemos siempre tenerlo pendiente en todo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tocar el clima de Pentecostés. Un ejemplo, el clima normal, la lluvia, el sol, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por clima? Como todos los cambios que hay a nuestro alrededor, ¿cierto? De temperatura, ¿sí? Ustedes, en estos cambios climáticos, que se presentan inundaciones, que se presentan daños, ¿se acuerdan Mocoa? Fenómenos de la naturaleza. Que afectan, o sea, el clima afecta nuestra vida, ¿cierto? Hay derrumbes, hay inundaciones, nos quedamos sin casa, tsunamis, terremotos, bueno, eso lo vivimos día a día en las noticias, ¿cierto? De hecho, en algunos celulares nos llega aquí la notificación de que saquemos el paraguas. ¿Sí les ha llegado? En Facebook. Facebook le dice a uno, no olvides llevar tu paraguas hoy. O si hace sol. Ah, sí, bueno, sí, a veces ese es Max Enríquez, más acertado que Max Enríquez. Ay, no, mentiras, no vamos a hablar mal de nadie. Es un chiste, es un chiste. Bueno, entonces Juan Pablo II hablaba del clima de Pentecostés como una bendición del Espíritu Santo que llegara a todas partes. Por eso se refería al clima. Digamos que aquí llueve en toda la ciudad, que esa bendición llegara a toda la ciudad. Entonces, él se refería a eso, ¿sí? Como una bendición que llegara a todas partes. Así como el clima, el sol, Santa Marta, ay, es una maravilla para toda Santa Marta, para toda esa zona. Entonces, así mismo que fuera el clima de Pentecostés, ¿sí? Entonces, era como evocar, como invitar a la iglesia para que cambiara el clima de Pentecostés, ¿sí? Para que a través de esa nueva evangelización de hace bastantes décadas, 3 décadas quizás, a partir de esta nueva evangelización se avivara ese fuego y ese entusiasmo del Espíritu Santo, ese fuego. Entonces nos invita a que cambiemos ese clima. ¿Cuál clima? No el de la lluvia o el del sol, el clima de Pentecostés. Entonces es como hacer un cambio climático, provocar un cambio climático. Comunidad Católica Carismática María Reina de la Paz. Mi comunidad. Tu comunidad. Nuestra comunidad.